Hola, ¿qué tal amigos? El día de ayer el presidente envió por la noche un mensaje importante. Se puede hablar ya del siguiente paso, la siguiente etapa en esta fase número 2, que ya es una invitación para quedarse en casa. Ya estamos llegando a ese punto, los 28 días en los que nuestro país ahora tiene que enfrentar los momentos más difíciles. De esto vamos a hablar el día de hoy, de los números, de las gráficas, de lo que dijo el presidente. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y bueno, vamos a iniciar este tema con las actividades del fin de semana. Hoy el presidente viajó al norte del país, a Tijuana, y fue muy distinto porque ya a diferencia de ocasiones anteriores, ahora sí mantuvo lo que se está llamando la sana distancia, así las selfies de lejos, ya no hubo besos, ya tampoco abrazos, esto en el aeropuerto ahí en la Ciudad de México. Y posteriormente a su llegada también en Tijuana se colocaron algunas vallas de protección para evitar que la gente se acercara, y efectivamente la gente no llegó realmente como lo hemos visto en ocasiones anteriores. Un gran cambio, imágenes muy distintas también ya del presidente que está empezando a tomar estas previsiones, pero sobre todo ante la población. Y es que nuestra realidad es muy distinta, eso también hay que entenderlo. Por ejemplo, el viernes, también el día de ayer, se dio a conocer por parte de Boris Johnson, el primer ministro inglés, que ya está infectado, que salió positivo. También otros mandatarios, por ejemplo, la esposa de Justin Trudeau, a Trump también corrió muy fuerte la versión de que efectivamente ya también le había llegado, a Bolsonaro también. Sin embargo, al presidente y al círculo cercano ha sido muy distinto. ¿Por qué? Porque la dinámica, la lógica social es muy distinta en nuestro país. Nada más con eso nos podemos dar cuenta de que México no puede establecer las mismas estrategias que en otras partes del mundo. Bueno, en medio de todo esto se dio también el mensaje del presidente el día de ayer por la noche. Y es que estamos ya llegando a esta fase, al día 28, el día donde van a repuntar todavía más estos casos de contagio y donde evidentemente es donde tenemos que tomar más previsiones. Esto es lo que comentó referente sobre todo a los números, a la tabla, a las estimaciones, a los cálculos. Vamos bien en comparación con lo que está pasando en otros países del mundo, precisamente porque le estamos haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Nosotros llevamos 28 días desde el primer caso de infección y al día de hoy 717 infectados. Desgraciadamente ya 12 defunciones. Pero si comparamos con otros países, estamos entre los países con menos infectados. Es México excepcional, no se compara ni lo que está pasando en Europa, ni lo que está pasando en Estados Unidos, ni en Canadá. Desde luego, allá llevan más tiempo, desde los primeros casos. Nosotros llevamos 28 días, pero si nos comparamos con países que llevan menos de 28 días, seguimos teniendo nosotros proporcionalmente menos casos. Vamos bien y tenemos que vencer. Esta es la parte importante. Estamos llegando a esta etapa, a los 28 días que, de acuerdo también a lo que se viene estableciendo en la estrategia del gobierno federal, ya es el momento en el que se tiene que tomar las medidas más duras. Por eso el presidente envía su mensaje y hace esta explicación. Evidentemente, desde el día de ayer que se dieron a conocer estos datos, salieron a tratar de generar temor, de generar este miedo entre la población. Por ejemplo, el noticiero de Ciro, que ya sabemos que se dedica muy bien a esto, empezó a sacar la gráfica haciendo la comparación de lo que ocurría en otros países. Por ejemplo, el caso de Italia, que es el más emblemático. Pero aunque ahorita ya está siendo rebasado por Estados Unidos, finalmente es el que más identifica la gente. Los 28 días, Italia tenía 888 casos, México 717, como lo refería el presidente. Entonces, ¡oh, no puede ser posible! Dicen, todo esto es culpa del gobierno, estamos como Italia y vamos a caer en el mismo agujero, en el mismo error. Incluso Nacho, que ha manejado mucho estas cifras, envió una serie de tweets aclarando y explicando que la manera en la que se está manipulando esto, pero para también entenderlo de otra manera muy sencilla,
Es muy fácil de verlo así. Italia tenía 888 casos, pero ellos tienen 60 millones de habitantes. Y entonces sería pues por ese porcentaje. Esta es la proporción a la que se refería el presidente. Mientras que nuestro país tiene prácticamente 130 millones de habitantes. Es decir, que si regresamos a la gráfica, México ha sido el doble de efectivo que Italia en la contención de la enfermedad. El doble de efectividad, el doble de los beneficios de acuerdo a las acciones que han sido tomadas por el gobierno de México en comparación a lo que hizo Italia en su momento. Ojo, Italia lleva más tiempo con este problema. Y entonces por eso es que viene el siguiente mensaje. Por eso es que el presidente, conociendo también ya la experiencia de otros países y preparándose también para una curva que es inevitable, que es la llegada de estos contagios comunitarios, envía el siguiente mensaje, y no porque lo presiona a la oposición, no porque Borolas anda inventando mentiras todos los días, no, es porque de acuerdo a la estrategia establecida por el gobierno mexicano, entonces es que hay que tomar ya estas decisiones en este momento, sobre todo para minimizar las afectaciones económicas. Este es el anuncio que da el presidente el día de ayer, definitivamente que es lo más importante de todo esto. Lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar. Vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho. Porque, miren, me mandaron esta gráfica. Así lo explico de manera sencilla. Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto. Se nos van a disparar los casos de infección y se nos van a saturar los hospitales. No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aun cuando estamos preparados para recibir a miles. Pero esto va a ser algo desbordante. Si nos cuidamos y hacemos caso, va a ser así. Es decir, no vamos a tener problema de hospitalización. No se nos van a saturar los centros de salud, los hospitales, y vamos a salir adelante. Pero no solo eso, sino vamos a tener menos muertes. Entonces, ahí está la cifra muy clara, explicada también por el presidente. Estamos llegando a la etapa más importante, más compleja y en donde más acciones deben de tomarse en este sentido, en el de la prevención. Si no cumplimos con estas disposiciones ahorita, que ya se da, digamos, el banderazo de salida del anuncio oficial, vamos a llegar a esa curva naranja que sería básicamente caer en los mismos escenarios que estamos viendo en Italia y actualmente en Nueva York, que se ha convertido en una ciudad, una plaza muy complicada para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este es el momento que se estaba anticipando. Esto es lo que se había anunciado incluso desde el pasado 28 de febrero en la conferencia de prensa donde participó el subsecretario de Salud. Él dijo, vamos a hacer evaluaciones a los 14 y a los 28 días. Las evaluaciones ya se hicieron y esas son las decisiones que se están tomando. Y entonces ese es el llamado ahora que hace el presidente. Muy puntual, muy concreto. Ahora sí, es momento de guardarse en serio. Ojo, sin embargo, también él refiere que pues van a estar abiertos los supermercados, la actividad mínima necesaria va a seguir, va a continuar, no hay que caer en el miedo, no hay que caer en la preocupación excesiva, hay que tener la precaución, sobre todo cuidando a los adultos mayores, que sería, y de lo que se ha visto en todo el mundo, la población principalmente vulnerable. Eso es lo que se tiene que atender y entonces eso es lo que refiere el presidente el día de hoy. Entonces, olvidándose de la política, olvidándose de las falsedades que publica la oposición, los chayoteros que también se han visto muy mezquinos en estas últimas semanas,
llega ya esta etapa, llega ya este momento y lo confirma el presidente. Él seguirá teniendo sus giras y todavía tendrá más actividades este fin de semana, como lo adelantó también en la conferencia del viernes, pero también ahora nos toca a nosotros hacer esta parte que es ahora sí, pues el momento más importante. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban, que se den una vuelta por la pestaña de videos y nos vemos a la próxima.